How. Bueno, eh, este ejercicio es un poco complejo porque parte de, este ejercicio parte de construir las componentes de un vector. Lo que le piden es ciertas sumas. En las clases pasadas hemos hecho problemas similares. De hecho, hemos hecho sumatoria de vectores. Entonces, en este lo que dan en el problema es un diagrama de vectores. Entonces ponen un vector acá que le llaman vector A y dicen que ese vector tiene 3,60 metros. Luego le dan otro vector que voy a dibujar en otro color hacia acá. Bueno, ese me quedó, qué bonito color, como universo. Con un ángulo de 30 grados acá. El otro tenía, el otro tenía 70 grados. Ok, el otro, este vector, que es como un color de diferentes colores, ese le vamos a llamar B y tiene una magnitud de 2,4 metros. Entonces, posiblemente en el examen, porque el examen consta de varios ejercicios, la idea es que puedan resolver problemas de física, como los que hemos venido haciendo en las tutorías. Entonces, ¿qué podemos esperar si nos dan un diagrama como este? Bueno, primero hay que ver el ítem de la pregunta. En este caso, el ítem primero es sacar las componentes. Entonces vamos a hacer eso. El primer ítem es sacar las componentes. Porque las voy a necesitar porque en el B ya me empiezan a preguntar cuánto es A más B, cuánto es A menos B o esas cuestiones algebraicas. Puede ser, vea que son dos vectores, puede ser que me pregunten cuánto es 2 por A menos B, 4A más B, eso va a depender. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahorita. Pero primero, para hacer sumas o restas, necesito componentes. Siempre vamos a necesitar componentes. Recordemos que los vectores no se pueden sumar como 3,60 más 2,4, sino que necesitamos sus componentes. Se suman las componentes en X y eso obtiene una resultante en X y por aparte las componentes en Y y eso obtiene una resultante en Y. ¿Estamos claros con eso, Minor? Sí, señor. Ok, entonces, eh, ¿cómo andamos con eso, con las componentes? Recordemos que esta sombra de la componente del vector A genera una componente acá, que esa se llama AX. Minor, ¿esa AX la hacemos con coseno o la podemos hacer con seno? Perdón, vuelve a repetir la pregunta. Es que estoy... La componente AX, esta del vector A, ¿la hacemos con seno o la hacemos con coseno? ¿Recuerda cómo era la condición? Ese era con coseno. Ok, ¿y se acuerda por qué? Eh, por Vamos a ver. A ver si me lo explica para ir apuntando para no Ok, entrar en nervio con el examen. coseno. Es coseno porque la componente que necesito, ¿verdad? Muy bien, es coseno porque es adyacente al ángulo. Sí, estamos claros con eso. Sí, Recordemos por qué, eso es un triangulito. Por eso yo solamente me fijo si es adyacente o si es opuesta al ángulo. El ángulo es este, 70 grados. Es que lo dibujé como muy por allá. Vamos a borrarlo aquí. Entonces, vea que la componente esta en X es adyacente, o sea, está a un ladito el ángulo, ¿verdad? Sí estamos claros que es adyacente. sí. Ok. Recordemos que hay una palabrilla que se utilizaba mucho en el colegio, SOHCAHTOA, que nos puede ayudar por ahí. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cuando la hipotenusa es el lado más grande del triángulo, o sea, es la magnitud del vector. Esto mide 3,60. Entonces, si yo quiero AX, que es la componente adyacente, la tengo que hacer con coseno. Porque coseno de zeta es igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la A componente adyacente, que es AX, va a ser
la hipotenusa por coseno de zeta. Por eso es que la componente AX la vamos a hacer con coseno. Entonces, vamos a hacer acá. AX sería 3,60 metros por el coseno de 70 grados. Eso me va a dar un valor de, vamos a ver, 1,23. Eso son metros y ¿en qué está? En el eje X positivo. Entonces le ponemos una Y. Recuerde poner siempre los vectores unitarios para indicar que si estamos en X es una Y, si estamos en el eje Y es una J con el techito. Y si estamos en el eje Z, se usa es una K con un techito. Listo, ya tengo esa componente. AY, si una es con coseno, la otra es con seno. ¿Y por qué es con seno? Porque es la componente opuesta. Es la misma pensamiento de Socatoa. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces AY va a ser 3,60 seno de 70. ¿Y cuánto da eso? Eso me da 3,38. Ya tengo las dos componentes que necesito de A. Vamos con las componentes que necesito de B. Bx, igual. Componente en X es adyacente, ¿verdad? Entonces se hace con coseno. Sería 2,4 metros coseno de 30. Y esa es negativa. ¿Por qué? Porque el eje X negativo es el que donde proyecta la sombra. Eso da menos 2,07 en Y. Bueno, metros en Y. Y BY, pues se hace con seno y también es negativa porque la sombra que proyecta ese vector es en el eje Y negativo. Seno de 30. Eso me da menos 1,2 metros en J. Listo. Esas son las componentes. ¿Cómo se representa entonces el vector con sus componentes? Eso es importante porque puede ser que en lugar de este diagrama, lo que me den son la representación vectorial por componentes. Entonces, en vez del diagrama, puede ser que en el ejercicio, en el problema, me den esto. Me digan que A es igual a 1,23 metros en Y más 3,38 metros en J y que B sea menos 2,07 metros en Y más menos 1,2 metros en J. Sí, ¿se va entendiendo? Sí, sí, señor. Sí, ok. Ahora, Minor, si se le preguntara, antes de pasar al inciso B, es el inciso A, como para darle vuelta, para entender, ¿verdad? Porque ya las magnitudes son 3,60 y son 2,4. Eso lo sabemos por la imagen del dibujo, pero posiblemente también pueda hacer que me den las componentes de esta manera. Si me la dan de la segunda manera, así como lo que encerré en un cuadro, ¿cómo hago para conocer la magnitud de cada uno de esos vectores? ¿Se acuerda? No, no me acuerdo muy bien, profe, en realidad. Ujú. eh, pero la Recordemos. magnitud Ajá. ¿Sí? tenía que meterlo en Ujú. la calculadora vamos a ver, es Es que una estaría bastante. formulita. Es una formulita. Ajá, va, cierto. Está en la parte antes de empezar los ejercicios del capítulo 1, con una raíz. Ajá, ajá. Entonces, en el examen, posiblemente se les vaya a dar las ecuaciones, las fórmulas, pero hay que saber usarlas. Entonces, recordemos que magnitud se representa de esta manera. A ver, Y la ecuación es una de las componentes al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Sí. Entonces, usemos esa ecuación para encontrar la magnitud de A y la magnitud de B. ¿Estamos? sí,
Entonces, la magnitud de A sería 1,23 metros al cuadrado más 3,38. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da eso? Hagámoslo en la calculadora. Acá. Permítame un momento, profesor. Ok, yo lo voy a ir haciendo por mientras. Ya pongo el resultado. A ver cuánto nos da. Es que estoy teniendo problemas con esta calculadora. Voy a traer la otra. Espéreme, por favor. Ok. Ah, ya, ya. Ok. Eso redondeado da 3,6. Que son los mismos 3,6 metros que mi dibujo indicaba, ¿verdad? Profe, había que meter el último dato de abajo o el de arriba también. ¿Cuál último dato de abajo? Perdón. La raíz de abajo, Esto. eh, solamente, ¿verdad? Esto es lo que estamos Para que me haciendo. dé 3,6. Sí, estamos sustituyendo. ¿Quién es a Ah, ya, X? La componente ya. en X. Sí, señor. ¿Quién es a Y? La componente en Y. Entonces las metemos acá y la elevamos al cuadrado. Esto es lo que metemos en la calculadora. Igual para el caso de B. ¿Cómo hacemos con B? ¿Quién sería la componente en X? -2,07. Correcto. Entonces lo metemos acá. -2,07. ¿Y quién sería la componente en Y? -1,2. Y de esta manera, con las dos componentes, encontramos la magnitud de B. Vamos a hacer eso. Y listo. Eso me da 2,4, que coincide con el dibujito, ¿verdad? En el caso que nos lo den por componentes. Entonces, resumiendo, puede ser que el ejercicio nos brinde el diagrama, este diagrama con el vector, y de ahí tengamos que sacar las componentes, que fue lo que hicimos acá, sacar las componentes. O puede ser que ya el ejercicio nos dé las componentes como lo que encerré en este cuadro de acá, como lo encerré acá. Puede ser que ya nos dé las componentes, entonces más bien el problema hasta puede preguntar cuál es la magnitud de cada uno de esos vectores. Entonces ustedes ya saben que las magnitudes de cada uno de esos vectores se encuentra con el teorema de Pitágoras, que es metiendo en la raíz la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y vea cómo encontramos las dos. Hasta el momento vamos bien, ¿se entiende? Para hacer el inciso B. Sí, vamos bien. ¿Ok? En el B ya empieza a pedir operaciones con
los vectores. Lo que nos pide es que hagamos esto. 3,0 multiplicado por A menos 4,0 multiplicado por B. Y nos pregunta que cuánto da eso. De hecho, el ejercicio dice que eso es igual a un vector. Es un vector que se llama C, entonces voy a ponerle eso. El ejercicio me dice. Pero hay que encontrar entonces cuál es ese vector C. Entonces, ahí ¿cómo haríamos? Recordemos que la magnitud de A es 3,6, pero no podemos decir que es 3 por 3,6 menos 4 por 2,4. No, porque los vectores no se hacen de esa manera, no se pueden sumar así. Hay que sumar las componentes por aparte. Entonces, sustituimos ese A por lo que vale sus componentes. Véanlo acá, estas dos. Y estas dos de acá. Y sustituimos B por lo que vale sus componentes. Entonces hagamos eso. Vamos a bajar un toquecito. Entonces lo tenemos ahí y hagámosle. A ver. Entonces, C vendría siendo. Bueno, subirlo para que se vean las componentes. Ajá. Vamos a ver. C sería igual a 3,0 y en vez de A, ¿qué coloco? 1,23 metros en I. Recuerden que es bueno poner el I para saber que está en el eje X o poner el J para saber que está en el eje Y. Más 3,38 metros en J. Más. Ah, no, perdón, no es un más, es un menos lo que trae la ecuación. Entonces pongamos un menos. ¿Ah? Escucha, ¿cómo pongo otra vez esto? Aquí. Vamos a borrar ese simbolito de más, bueno, el palito, y ponemos un menos. Menos, ¿qué sería? Menos 4,0 por B. ¿Cuánto sería B? B sería menos 2,07 metros en I más menos 1,2 metros en J. ¿Y qué hacemos ahora? De lo que aprendimos en el colegio de álgebra. Este por este es una constante. Entonces, las constantes multiplican todos los números que hay dentro del paréntesis. Ese por ese y luego este por este. Hagámoslo. A ver. 3 por 1,23, ¿cuánto daría? Vamos a ver. 3,69. Entonces, tengo que C es igual a 3,69 metros. ¿En qué vector? Porque estamos multiplicándolo por I. Más 3 por 3,38 da 10,14 metros. ¿En qué? En J. Menos. Recuerden que aquí hay un símbolo menos. Y respetemos todos los símbolos, porque si hay un error en los símbolos, pues el problema nos va a dar diferente. Sería, bueno, no voy a poner el símbolo menos aquí todavía, sino que hagamos la operación y le vamos poniendo el símbolo. Tenemos un menos 4. Menos 4 por menos 2,07. El menos por menos va a dar un número positivo. Me da más 8,28 metros en I. Luego, menos 4 por menos 1,2 da un número también positivo y da 4,8. 4,8 metros en J. Ahora, ¿qué hacemos? Ustedes me dicen, ¿cómo sumo eso? Alguno de los dos que me indique, ¿cómo lo sumo? Se agrupan los I y aparte los J. Correcto, eso es lo que vamos a hacer. Agrupamos los I. ¿Quiénes son los I? Son 3,69 más 8,28. Todo eso en I. Más, agrupamos por aparte 10,14 más 4,8. Eso en J. Entonces, ya ahora sí vamos a tener dos componentes que son las dos componentes del vector C. La primer componente que está en X me da 11,97 metros en Y. Y la otra componente, vamos a ver, 10,14
más 4.8 me da 14,94 metros en J. Esas son las componentes de mi vector C. Ahora, si me preguntan la magnitud de C, ya ustedes saben cómo determinarla, porque se saca con Pitágoras. Sería 11,97 metros al cuadrado más 14,94 metros al cuadrado. Todo eso en una raíz y listo. Veamos a ver cuánto nos da esa. Ahí está, eso nos da 19,14 metros sería la magnitud. También hasta podría conocer cuál es la dirección y con qué ángulo está orientado ese vector C. Eso lo hacemos de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un nuevo diagrama. Nos podemos fijar en las componentes. Vean las componentes, las dos son positivas. ¿Qué significa que las dos sean positivas? Que fijo la componente en Y viene por acá y que la componente en X viene por acá. Entonces, por fuerza y por descarte, lógicamente ese vector tiene que ir en esta dirección. Mi vector C. El ángulo, este ángulo θ, se calcula con la inversa de tangente. Donde en el numerador pongan la componente en Y, que es otra ecuación, esto, sobre la componente en X. Ahí la van a tener esa ecuación en el examen. Tan a la menos 1 y en la componente en Y, 14,94. Entonces vean que no es difícil, lo que tienen que tener es un orden para que en el examen no cometan un error. Tan a la menos 1 de 14,94 entre 11,97. Tan a la menos 1 es lo que en matemáticas se conoce como arcotangente. Eso es 51,3. Voy a dejarlo como 51 grados. Hagamos este de caída libre. Es sencillito, pero como para retomar un poco los problemas. Yo creo que es el 2.35 del libro. Lo que dice es lo siguiente. Si una pulga puede saltar 0,440 metros hacia arriba, entonces aquí está, digamos, imaginémonos que está la pulga. Ahí está la pulga. Y la pulga puede saltar una distancia de 0,440 metros hacia arriba. Este es el punto más alto que llega la pulga. ¿Qué rapidez inicial tiene al separarse del suelo? Es lo que me pregunta. O sea, la velocidad inicial en Y cuando se separa del suelo. Ok. ¿Cómo hacemos un problema de esos? Vea que este es una pulga que está saltando. Puede ser una persona que esté lanzando una pelota al aire. Puede ser una persona que pateó una pelota al aire, que tiró una raqueta, que tiró una piedra. Todo lo que sea que se esté lanzando hacia arriba. Estamos. Es equivalente a ese problema, porque eso es una pulga que está saltando. Entonces, a esto tenemos que irnos a las ecuaciones de caída libre. Recuerden cómo identificamos las ecuaciones de caída libre. Son esas que tienen las variables v y, y menos y inicial, v inicial de y, todas esas son. Hay una ecuación clave que es esta, y menos y inicial igual a velocidad inicial de y por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa ecuación, vean qué datos tenemos, porque yo lo que necesito es la velocidad inicial en Y, esta de acá. ¿Cierto? Vea que tenemos cuántas incógnitas, eso es lo que tienen que hacer, ver todas las ecuaciones y ver cuál me funciona. A veces se puede resolver con una ecuación, a veces no. A veces hay que tener dos ecuaciones y hacer un sistema de ecuaciones. Pero en este caso vamos a ver si con esta ecuación la podemos resolver. No tengo velocidad inicial en Y y tampoco tengo el tiempo. ¿Qué tiempo sería ese? El tiempo que dura desde que tiene velocidad inicial en Y hasta que tiene una altura de 0,440 metros. Entonces, descartemos esa ecuación, vámonos a otra. Bueno, yo veo acá que hay una ecuación también que es esta.
V al cuadrado de Y es igual a V inicial en Y al cuadrado más, bueno, aquí el más pasa a ser un menos, porque recuerden que la gravedad es negativa, por eso es que se usa un menos, Y menos Y inicial. Les pregunto, bueno, el Y menos Y inicial es la altura que va, eso sí lo tengo. Piénselo, razonémoslo. La pulga va a saltar, ahí va para arriba, ¿verdad? Y cuando llega al punto más alto, ¿qué hace la pulga? Ya dices, va para abajo. Exacto, entonces, ¿qué le pasa en ese instante de tiempo? Gravedad, ¿no? Se Pierde. Se detiene. detiene. Sí, si ustedes saltan, digamos, aquí está el suelo, y ustedes saltan, digamos que saltan 1 metro. ¿Qué pasa cuando llegan a 1 metro? Se detienen momentáneamente y luego empiezan a caer, ¿cierto? ¿Correcto? Ustedes lanzan algo hacia arriba, ese objeto sube, 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 llega a un punto, a una altura máxima donde la velocidad es 0 y luego empieza a caer. Entonces, si en la altura máxima se detiene, ¿qué velocidad tiene ahí en Y? Cero, no. Correcto, 0. Entonces, esta ecuación se vuelve más sencilla porque vea que lo que yo necesito es la velocidad inicial en Y. Entonces aquí yo puedo despejar esa velocidad inicial en Y mandando lo que está negativo al otro lado. Entonces quedaría VY al cuadrado más 2 veces la gravedad, Y menos Y inicial, ¿cierto? Entonces, ahora lo que hacemos es mandar, para quitar el cuadrado, este cuadrado de acá, lo que se hace es que se mete en raíz todo lo del otro lado. Eso ya es algo matemático de despejes, Y menos Y inicial. Entonces, ya lo que nos queda es sustituir los valores para encontrar la velocidad inicial. ¿Cuánto es la VY? Eso es 0, ya hablamos de que es 0. Vean que al pasar la gravedad al otro lado, pues me quedó positiva, entonces la ponemos positiva. ¿Cuánto es la gravedad? Es un valor constante, es 9,8 unidades, importante, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto es Y menos Y sub 0? ¿Quién me dice ese valor? Y menos Y sub 0, el desplazamiento, porque ella está aquí en el suelo, se desplaza hasta el punto más alto, 0,440. Como ella parte, vean, eso es importante, como ella está en el suelo y el recorrido es hacia arriba, eso lo pongo positivo. Si fuera más bien que estaba arriba y va bajando, entonces el origen estaría arriba, entonces el desplazamiento es negativo porque es hacia abajo. Entonces lo pongo positivo. Haciendo eso, vamos a ver cuánto nos da. Eso da 2,94. Esa sería la velocidad inicial que tiene la... Damos. Entonces, esos problemas de caída libre es como ver qué variables tiene uno para ver qué fórmula le sirve. Prácticamente sí, solo teniendo en cuenta los signos de las velocidades. Vea que aquí, bueno, la velocidad inicial era, perdón, la velocidad final era 0, pero vea que la velocidad inicial me da positiva porque la pulga inicia lanzándose hacia arriba. Si fuera hacia Porque abajo es negativa. es correcto. Si hago, digamos, aquí también puedo ahora que ya tengo la velocidad inicial, solo para utilizar la ecuación, puedo encontrar el tiempo. Vean que esto es Y menos Y inicial igual a V inicial en Y por tiempo, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Si yo quiero, con esa misma ecuación, encuentro el tiempo. Y menos Y sub 0 es positivo porque el desplazamiento es hacia arriba. Estamos claros con eso. V inicial en Y ya la encontramos y es positiva porque al inicio ella se mueve hacia arriba. 2,94.
El tiempo sería t, una incógnita, menos 1/2, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo al cuadrado. Eso es una ecuación de la forma, vean el toque, ax a la 2 más bx más c igual a 0, donde x es la incógnita. Voy a representarla de la misma manera. Cuando les tengan una ecuación de estas, ustedes pueden despejar el tiempo. Pero ese tiempo no se despeja algebraicamente. Hay que hacerlo con una ecuación. ¿Se acuerdan de lo del discriminante, el colegio? Pero con la calculadora se hace sencillo. Ahorita lo hacemos. Primero vemos esta forma. ¿Quién es el que acompaña al t al cuadrado? Menos 1/2 por 9,8. Entonces, eso sería, a ver, 4, menos 4,9. Entonces lo voy a poner de esa misma forma. Menos 4,9 t a la 2. ¿Quién es b? El que acompaña a la incógnita x, que en este caso sería t, más 2,94 por t. Y vean que para hacerlo de esta forma, este está del otro lado igual, entonces lo tengo que mandar a restar. Menos 0,440 igual a 0. Entonces, en A ponemos menos 4,9, en B ponemos 2,94 y en C ponemos menos 0,440. Eso me da los valores del tiempo. Entonces, el tiempo para este problema es de 0,31 segundos. ¿Estamos? Igual, si fuera un ejercicio donde me dicen que la velocidad inicial en y es de 2 metros sobre segundo y me preguntan ahora cuál es la altura máxima, se puede hacer igual. Ustedes dicen, ok, vy al cuadrado es igual a v inicial de y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y menos y inicial. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que yo sé que en la altura máxima la velocidad en y es 0, porque va a pararse y luego caer. Pues 0. Entonces, se hace de la misma manera, nada más que ahora lo que me están preguntando es la altura máxima, que es y menos y inicial. Entonces, lo que voy a despejar es esto de acá. ¿Cómo lo despejo? Bueno, y mando el negativo al otro lado. Luego, el 2 gravedad está multiplicando, lo mando a dividir. Y me queda de esta manera. Nada más sustituyo los datos. Su inicial en y sería, en este caso, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y la gravedad sería 9,8. Estamos. Y eso, pues, me va a dar cuál es la altura, que es y menos y inicial. ¿Cuánto da? Cualquier cosa, Fiorella, para volver al modo que tenía antes, pues, nada más le da modo de 1 y ya ella vuelve. Y ahí da dos variables, da en x1 y en x2. Entonces, Sí, ¿cuál se tiene escoja que...? la positiva, porque a los dos les va a aparecer dos, entonces escojan la positiva porque no hay tiempos negativos. Y si las dos dan positiva, porque a mí me No, dieron positiva las dos. vamos a ver. ¿Qué valores le dio? En la primera me dio 11 sobre 35 Ujú. y la segunda me dio 2 sobre 7. Dele un botoncito que se llama SD, que está a la par de del, para que no dé los valores en fracciones. Ah, sí, me da 0,31 la primera y ¿Mm? la segunda da 0,28. Ah, ok. Entonces serían 0,28 más bien. Es el primer tiempo el que agarran. Ok. Es la primera vez que pasa por ahí. Pero normalmente les va a dar solo uno positivo. A ver, sí. Ok, listo. Ahora, lo último que quería recordarles es algo que no hemos trabajado. Bueno, sí trabajamos en clases. Son lo del movimiento circular. Cuando hagan un ejercicio de movimiento circular, recuerden que el radio es la distancia entre el centro y el borde. Estamos.
Recuerden que toda la longitud del círculo es lo que le llamamos circunferencia. O sea, medir todo, cuánto mide el círculo, digamos, toda la longitud. Si tuviéramos una cinta y midiéramos todo lo que mide el círculo, esa es la circunferencia, S. A veces nos piden, qué sé yo, la aceleración radial, porque nosotros vamos a ver el movimiento circular uniforme, donde solo existe rapidez constante. No hay aceleración tangencial. ¿Qué significa eso? Que si ustedes agarran con una cuerda una piedra y la empiezan a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, siempre se va a mover a la misma velocidad. O sea, es como una vuelta cada 2 segundos, luego una vuelta cada 2 segundos y así, periódicamente. No va a aumentar ni disminuir la velocidad de la piedra que estén moviendo. Pues solo vamos a ver ese tipo. La aceleración radial se puede calcular con esta ecuación, v al cuadrado entre r. A veces nos dan la velocidad, a veces no. Pero recuerden que esta es la circunferencia. Si yo derivo la circunferencia con respecto al tiempo, eso me va a dar la velocidad. Sí. ¿Por qué se los digo? Porque puede ser, hay casos donde nos dan ecuaciones de posición, qué sé yo, que ese sea 2t a la 2, un ejemplo. Y necesite la velocidad, o sea, en qué sé yo, en un tiempo de 4 segundos. Necesite la velocidad para poder encontrar la aceleración radial, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Se acuerdan? ¿Cómo derivo esto? Esto lo habíamos hecho en clases. Recuerden derivar x a la n. Bajamos el n y al n que está en la x le resto 1. Entonces, ¿cómo queda ese 2t a la 2? ¿Alguno que me diga? Dos sobre 2 menos 1 elevado a la 2 menos 1. Ajá. 2 por 2 es lo que queda abajo, ¿verdad? Porque el 2 baja. Ajá. Hay un 2. Entonces, ¿qué haría? Correcto. 2 por 2. Porque el n bajó. Este n, véanlo acá. Entonces bajó. El 2 bajó. Y a la n que había, que es un 2, le restó 1. Entonces queda t, 2 menos 1. ¿Cuánto es eso? Es 2 por 2 es 4. Y 2 menos 1 es 1. 4 por t. El ds de t, perdón. Que ya lo derivamos. Y derivarlo significa que esto es la velocidad. ¿Y cuál es la velocidad a los 4 segundos? 4 por 4. Eso es 16. Entonces, ya teniendo la velocidad, ahora sí, ¿cuál es la aceleración radial? De ahí nada más sería agarrar la velocidad. Ahí luego lo ven con tiempo en el video, cuando se los pase. La velocidad entre el radio. Qué sé yo, que me hayan dicho que ese radio es de 1 metro. Entonces sería entre 1 metro. La aceleración radial, de hecho, vea que los metros se cancelan. Es una unidad muy vacilona porque se llama radianes sobre segundo al cuadrado. Un toque. Aquí hay algo. Bueno, es v al cuadrado, perdón. Esto es al cuadrado. Sí, porque las unidades de aceleración más bien tienen que ser metros sobre segundo. 16 a la 2, no sé cuánto es. Vamos a ver, 16 a la 2. 256. Esas son las unidades de aceleración. Todo eso se evalúa. Recuerden que las unidades tienen que estar bien puestas. Esto. Vamos. Les pongo este caso porque a veces pasa que entonces no me dan una velocidad, sino que yo la tengo que derivar para encontrar. O sea, si le dan la ecuación de posición, deriven para encontrar la velocidad.